Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a los jueves de Conóceme Mejor o Pensamientos, porque el día de hoy vamos a estar, el video del día de hoy es sobre una serie de pensamientos personales, sobre una idea que me preguntaron ya hace un tiempito y les dije entonces creo que fue en mi canal de Belleza Bellísima 1, que me hicieron esa pregunta y les dije, eso es tema largo, así que lo puedo tratar en mi canal Bellísima 2 TV en su momento y ha llegado el momento y es... Me hicieron una pregunta muy importante que fue si yo le temía a la muerte, ¿por qué? Porque sí y por qué no, dependiendo de mi respuesta. Y dije, uy, eso es un tema amplísimo. Y quiero entonces pues sentarme con ustedes el día de hoy a conversarlo porque creo que ha llegado en el momento ideal para conversar con ustedes. Recuerden, mis amores, que si ven una variación de luces, que yo estoy en la sala de mi casa, tengo las ventanas abiertas, a veces sale, a veces entra el sol, y si ven esa variación, pues ya ustedes saben, eso es para los nuevos, porque los viejos ya saben que yo suelo tener ese tipo de problemáticas con la iluminación. ¿Qué hago? Tengo demasiadas ventanas por todas partes. Bien, en fin. La pregunta básica, que si yo le temo a la muerte. La respuesta directa y simple sería no. Y ustedes dirán, ¿cómo va a ser? Porque muchas personas suelen temerle a la muerte. Bueno, yo no le temo a la muerte directamente hablando por mi persona. Y les voy a explicar. Quizás si ustedes me hubiesen hecho esta pregunta hace unos 10 años atrás, yo hubiese dicho sí, definitivamente, porque normalmente los seres humanos tememos a lo desconocido, a lo que todavía no sabemos cómo es, qué sucede en un momento similar. Y es más el miedo a lo desconocido que realmente la misma situación en sí. Como hasta ese momento, pues quizás hace unos 10 años yo no había tenido las vivencias que tengo hoy en día, pues realmente mi respuesta hubiese sido otra. Porque si usted es nuevo por aquí y no lo sabe, yo he tenido una situación de salud bastante delicada, sobre todo en los últimos 10 años. No solamente en esta etapa, pero sí en los últimos 10 años más que nada. Y a modo personal he pasado ya por 2 procesos de una experiencia cercana a la muerte, donde estuve en una gravedad muy en cuidado intensivo y todas esas cosas. Y estuve prácticamente o clínicamente por un par de minutos muerta, como se llama. Entonces, la experiencia que uno vive o las personas que pasamos por este tipo de procesos o por este tipo de situaciones de enfermedad y pasamos por esos procesos, ya sea que usted tenga un problema de salud como el mío o una enfermedad terminal X de otro tipo, pues tenemos ya a partir de ese momento una visión de lo que es la vida y la muerte completamente distinta a la que una persona que no ha pasado por este tipo de situaciones. Entonces, en base a eso, pues no. ¿Por qué? Porque en esos momentos en el que yo estuve pasando por ese proceso, lo que yo sentí, como me sentí, no fue para nada mal. No me sentí ni con miedo, ni con temor, ni absolutamente nada. Era todo lo contrario, era como una gran paz, como un relajamiento total en el que ya no sientes ningún tipo de dolor. Sobre todo, y lo mejor, si se puede decir mejor en ese aspecto, es que si has pasado por ese tipo de situaciones, por una enfermedad X, por ejemplo, en ese momento en el que yo estaba pasando por esa situación, yo estaba embarazada de mi niño Alex de 14 semanas de embarazo y tuve un problema con lo que fue la vesícula y pues explotó la vesícula y entonces yo hice una gravedad, el dolor era inmenso, o sea, yo lo recuerdo todavía y es algo indescriptible, el dolor que yo sentía. Y como en los primeros momentos en el que yo llego al hospital, los médicos ni siquiera sabían que yo tenía, no me dieron ni siquiera pues calmantes para el dolor en un inicio porque estaba embarazada. Entonces tuve que soportar mucho dolor las primeras horas sin que nadie hiciera nada, sin poder hacer nada, porque tenían que saber primero qué era lo que me pasaba, qué me estaba provocando a mí el dolor, si era una pérdida del embarazo o era cualquier tipo de problema en cualquier otro órgano, porque era en la parte abdominal. Yo sabía que era aquí arriba, en la parte superior, aquí debajo de mi costilla, pero como yo estaba también embarazada, no sabían realmente cuál era el problema. Mi embarazo era ya de alto riesgo de todas maneras, entonces tuve que soportar mucho dolor. Entonces, en ese instante en el que sucedió eso, ya yo estaba en cuidado intensivo. Yo simple y llanamente sentí alivio. Sentí mucha paz. No sentía ningún tipo de dolor, ya no sentía ningún tipo de preocupación, ya no sentía ningún tipo de pesar, nada. Entonces, para mí, lejos de haber sido una experiencia traumática, si yo no hubiese regresado, como dicen, entonces realmente no hubiese sido una experiencia traumática para mí. En base a eso, entonces, no le tengo miedo a que vuelva a suceder o eso. Ahora bien,
Sí le tengo miedo por otro lado al sentido, no en mí, no de mi persona, sino por mis hijos. O sea, a lo que yo le temo no es a la muerte directamente, ni porque me vaya a doler, ni que porque qué va a pasar después, o sea, no, sino por mis hijos, los que quedan. Entonces no es un miedo, sino es una preocupación. Me preocupa, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de mi hijo Alex, me preocupa que él es un niño pues con autismo, que no se puede valer por sí mismo en ahora mismo. O sea, si me sucede ahora, yo no sé entonces cómo sería, o sea, quién sería la persona que se va a ocupar de él, de su cuidado, cómo sería entonces, cómo cambiaría para él su vida el hecho de que yo no esté. En el caso, por ejemplo, de mis hijos grandes, no, pues ya yo hice como madre lo que yo tenía que hacer, los llevé a ellos al término que tenían que estar. Son mayores de edad, mis dos hijos mayores ya estudiaron, aprendieron, crecieron, tienen salud, pues están bien encaminados para que ellos ya puedan valerse por sí mismos y hagan su vida. Entonces ya esa no sería mi preocupación, honestamente hablando, sino mi niño Alex es lo que a mí más me preocupa más que nada. De hecho, incluso después de eso, cuando yo he tenido que someterme a operaciones, después de esa situación de vida que yo pasé, me parece que me han operado 2 veces más después de eso, creo. Oh, no, 3 veces, porque eso fue estando embarazada. Me hicieron entonces el parto o la cesárea de Alexander. Luego de eso yo salí embarazada de Maya y me tuvieron que hacer el parto de Maya también. Y luego de eso entonces también me hicieron lo que fue ponerme la malla porque tenía la hernia del ombligo por los embarazos. Y otra cosa más fue, ya no me acuerdo, porque son tantas las cosas que ya he perdido la cuenta de las veces que yo he tenido que entrar a quirófano. Entonces, después de eso, cada vez que yo tengo que entrar a un quirófano, a una operación, es un riesgo. Yo lo sé, lo entiendo, pero lo hago porque es necesario. Pero cada vez que yo tengo que pasar por ese proceso, yo siempre me siento con mi esposo y le digo, recuerda que yo cuento contigo para que tú cuides de los niños si a mí algo me pasa. Y él siempre me dice, ¿por qué tú hablas así? No me digas eso, yo no estoy preparado para perderte a ti y los niños te necesitan. Y yo le digo, pero es que no se trata de estar preparados, nadie está preparado. Tú tienes que estar preparado sin estarlo, porque realmente nadie le tiene en el día, ni la hora, ni el segundo. Entonces tú tienes que estar claro en eso. Yo entro a quirófano tranquila de la vida, yo como que me relajo, me dejo y digo, Dios mío, que sea lo que tú quieras. En tus manos yo dejo mi destino y el destino de mis hijos. Pero siempre le digo a mi esposo, si algo sucede, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, ya él sabe. Si yo tengo ya todo planificado en caso de que algo me sucediera. Con mis familiares, por ejemplo, también he hablado con ellos en diferentes momentos sobre eso. ¿Y por qué yo hago eso? Siendo yo tan joven eso. Por lo que le dije previamente, porque yo pasé ya por un proceso en el que yo casi perdí mi vida en 2 ocasiones y en esa época yo no estaba preparada, ni mentalmente, ni tenía preparado lo que iban a hacer con mis hijos o lo que podían hacer con mis hijos en caso de yo no estar. Y a raíz o en base de que yo pasé por ese proceso y entendí que nadie tiene la vida comprada y que esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier instante, en el menos esperado. Usted no puede esperar para un día para resolver ese tipo de situaciones. Entonces tú tienes que estar claro de qué van a hacer tus familiares en caso de que eso suceda. En mi caso personal, a mí lo único que me preocupa son mis 2 niños pequeños y más nada. Porque son las personas que todavía necesitan de mí para crecer, para desarrollarse, para que alguien cuide de ellos. Pero por suerte, en mi caso personal, tengo el apoyo y ayuda de mi esposo, que es su padre, que es excelente padre, que él puede hacer lo que sea. Y yo le puedo poner los 1000 defectos del mundo, él puede tener los 1000 defectos del mundo que sea, pero excelente padre es. Entonces, eso me da a mí también una especie de tranquilidad. Entonces, a la pregunta, ¿le tengo miedo? No, no le tengo miedo, estoy tranquila en el momento que llegue. No quiero que llegue. Quiero, por ejemplo, no sé, a los 90, 100 años, quién sabe, como todo el mundo, evidentemente, pero honestamente hablando, yo estoy preparada. O sea, puede suceder mañana y no hay problema conmigo en cuanto a mi persona. Pero mi preocupación es eso, son mis hijos, es el destino de ellos, qué va a pasar con ellos, cómo se va a desarrollar su vida, sobre todo Alex más que nada, porque es un niño que depende emocionalmente mucho de mí y además también depende mucho en cuanto a todo lo que es su aprendizaje, su vida y todo eso, también en ese sentido. Sin embargo, incluso en esa situación, en la situación de Alex, que es un autista no verbal, yo estoy preparándolo para que sea independiente desde ya. Por eso es que, por ejemplo, tanto en la escuela, me encanta la escuela en la que él está, por eso, porque en vez de enseñarle A, E, I, O, U y cosas así por el estilo, les enseñan a ser independientes y es la escuela ideal para mí.
Pero en el caso, por ejemplo, de que usted me esté mirando y diga, ay, Nelcy, pero tú tienes suerte por eso, pero ¿qué hago yo si yo donde yo vivo no tenemos ese tipo de enseñanza? Hágalo usted en su casa. Si usted tiene un hijo especial, en el sentido que sea, enséñelo usted a ser independiente en su casa, de que no sea tan dependiente en lo más mínimo de sus necesidades, de cocinar, de beber, de hacer cosas, de muchísimas cosas que a veces nosotros los padres somos los que limitamos a nuestros hijos especiales en muchas cosas. Por querer hacerle la vida tan fácil, se la hacemos para un futuro difícil, porque no le permitimos desarrollarse ni aprender cosas que para él van a ser vitales poder hacerlas solo. Entonces, estoy haciendo eso, no porque yo esté planificando que me vaya a pasar algo, pero porque ya pasé por ese proceso y sé que en cualquier momento podría suceder. Yo no quiero que mi hijo se sienta completamente dependiente de todo. Para nada. Él tiene 8 añitos de edad solamente y hasta ahora ya él sabe, por ejemplo, hacer diferentes cosas en la cocina. Él podría prepararse algo para él mismo en caso de que, por ejemplo, las situaciones cambiaran y él tuviese que prepararse algo él mismo para comer porque tenga alguien que lo cuide, que no se ocupe tanto como yo, o porque quizás no tenga alguien directamente que lo cuide, mi esposo se tenga que ir a trabajar y lo tengan que dejar un par de horas solo después que él llegue del trabajo, como muchísimas parejas aquí en Alemania lo suelen hacer, que trabajan los dos, padre y madre, y los niños cuando llegan de la escuela tienen que quedarse solo 1 o 2 horas, mientras llega uno de los dos, y tienen que aprender a valerse solo por sí mismo, o por lo menos tomar algo de la nevera, prepararse un pan o lo que sea. Entonces, no por él ser autista, yo no lo voy a enseñar, o sea, yo lo enseño porque yo estoy hoy, pero yo no sé mañana. Entonces, estoy preparando lo que son mis hijos pequeños que me quedan todavía por terminar de criar en ese sentido, para que se puedan valer por sí mismos en el futuro, en caso de yo estar o yo no estar. Como les dije, espero estar toda la vida, pero nadie tiene nada comprado. Entonces, esa es mi visión de cómo veo yo o la perspectiva que yo tengo para lo que es si me llegase ese momento. Mi esposa en ocasiones me dice, pero ¿por qué tú hablas así? Así como si no te importara. No diga eso. O sea, para él es impensable la idea. Y yo le digo, no. Es que estas son cosas que las personas nunca hablan porque nunca han pasado por el momento de saber que te puede suceder en cualquier instante. Incluso yo con él mismo también he hablado, mira, hemos hablado en ocasiones, yo le pregunto, por ejemplo, cuando mi suegro falleció hace ya 2 años, conversé con mi esposo y le dije, mira, dime, porque hasta ese momento yo no sabía, no había investigado, no me había preocupado por saber qué se hacía en el caso de que una persona falleciera, dónde yo tenía que ir, dónde yo tenía que organizar todo, cuánto costaba, por ejemplo, en fin, un sinfín de cosas. O por ejemplo, en el caso de que le pasase algo a mi esposo, como yo, como ama de casa que soy, casada, pues cómo yo tengo entonces o a dónde yo tengo que ir para, por ejemplo, si tú eres viuda aquí, te dan lo que le llaman renta de la viuda. Es decir, que la renta del esposo, me parece que dependiendo de eso, un tema complejo, pero corto, aquí les digo, te dan entre un 60 hasta un 80% de la renta que le tocaría a tu esposo, te la dan a ti. Le dije, o sea, no es así directamente, es un tema amplio, pero bueno. Entonces le dije, mira, tenemos que hablar de esto, o sea, ¿qué pasaría en un caso de que tú no estuvieras? Porque yo necesito saber ya de antemano qué yo debo de hacer, cómo debo yo de actuar. Y me dijo, ay, ¿y por qué tú estás esperando que me pase algo? Digo yo, no, es que muchas veces las personas nunca piensan en un momento así. Yo soy extranjera, yo estoy sola aquí, yo necesito saber si algo sucede, ¿qué hago? ¿Cómo me manejo? O sea, yo soy de las personas que siempre suelo, ¿cómo les digo? Yo soy una persona rara porque yo en situaciones de estrés, en vez de desesperarme y comenzar, no sé, yo me siento y analizo qué tengo que hacer, qué debo hacer, qué es urgente que yo haga ahora mismo, qué hago. Eso por un lado es bueno porque yo sé solucionar situaciones en momentos de estrés, pero por otro lado no lo es tanto porque muchas veces suprimo lo que es mi reacción emocional del momento y con el tiempo eso puede ser contraproducente. Entonces todo tiene en su vida lo bueno y malo. Pero en ese sentido, entonces, yo le dije, mira, tiene que decirme. Y desde esa época, entonces, él ni siquiera sabía tampoco. Me dijo, mira, honestamente hablando, no sé. Digo yo, vamos a investigar. O sea, averiguamos que cuánto me podría tocar, cuánto le toca a él actualmente si eso sucediera ahora, cuánto me tocaría si sucediera más adelante, en fin. Porque honestamente hablando, o sea, lo último que una persona desearía es que, por ejemplo, en mi caso, algo le sucede a mi esposo de repente y yo me quedo aquí entonces con mis 2 niños pequeños sin el ingreso, por ejemplo, económico que sustenta a mi esposo el hogar en gran parte,
y sin saber qué hacer tampoco, y teniendo también entonces que ver cómo yo hago entonces con lo y todo, y sin la menor idea de saber qué es lo que yo tengo que hacer, a dónde yo tengo que ir y cómo lo tengo que hacer. Mi suegro ya no está. Mi suegra es una señora muy mayor, y ella es de las personas que ella se turba, ella es de las personas que cuando pasa algo ella no sabe cómo reaccionar, entonces ¿a quién yo voy a recurrir? Entonces yo le dije, tenemos que tener la cosa clara desde antes, que suceda eso, que ojalá jamás y suceda. Yo a veces bromeo con mi esposo y siempre le digo, mira, no me vayas a hacer una cosa así, porque mira, yo tengo que irme primero, le digo yo, porque tú no me puedes dejar con todo este problema a mí. Y él me dice a mí, no, ¿cómo tú vas a decir una cosa así? Yo te necesito, o sea, yo sin ti yo no puedo funcionar. Pues imagínate, somos un equipo. Yo me ocupo de la casa, del hogar, de muchísimas cosas que no se ven como dicen, pero así son. Y él de lo demás, entonces somos un equipo. Digo yo, sí, claro, pero imagínate tú, o sea, en todo caso, tú estás en tu país, tú estás en tu entorno, yo no, entonces, o sea, es distinto. Y me dice a mí, no, ¿cómo va a ser? En conclusión, mis amores, lo que les quiero decir con esto también es que no, la respuesta a esa pregunta que me hicieron, yo no le temo, pero le temo entonces a cómo van a quedar mis niños pequeños. Básicamente, por una preocupación de madre básica que yo creo que todo el mundo tiene, es obvio. Pero yo francamente no, o sea, no, si me sucediera el día de mañana, primero yo creo que he cumplido todas mis metas que yo tenía para con sueños, metas, deseos que yo tenía para con mi vida. Varias, o sea, la mayor parte, o sea, una de mis metas que yo tenía desde muy pequeñita era casarme. Tal cual ustedes lo están oyendo. Yo creo que para las mujeres de mi generación, yo creo que eso es un sueño en común de muchas. O sea, yo soñaba desde muy pequeñita, me quiero casar, quiero conseguir una persona, quiero tener hijos. Y yo siempre soñaba y jugaba a las muñecas que yo iba a tener hijos. Lo logré. Tuve 4. O sea, para no tener tuve 4. Para no casarme me casé 3 veces. O sea, he vivido. O sea, no es que yo estoy dando por terminado, pero lo que les quiero decir es que cumplí las metas que yo tenía para con mi niñez, mi juventud. Quería estudiar, lo hice. Esas eran mis metas, básicamente. O sea, hay personas que hoy en día las metas de las personas han cambiado mucho. Pero en mi época, imagínate, hace 43 años, la meta de una mujer era terminar sus estudios, trabajar, tener familia, tener hijos. Básicamente. Yo no estoy diciendo que el 100% de todas, pero por lo menos en las mujeres, muchas de las mujeres de mi generación, esa era su meta. Y esa era la mía. Esa era la mía, la cumplí, o sea, la cumplí. Hasta el momento no termino mi trabajo todavía en este mundo, porque mi trabajo me voy a sentir que terminé y que ya cumplí cuando mi hija Maya cumple sus 18 años y ya sea mayor de edad, ya haya terminado también sus estudios, ya yo la haya dejado encaminada en la vida para ella poder emprender una vida por sí misma. Y aún así voy siempre a tener entonces la preocupación de mi hijo Alex, porque lo que les dije, estoy trabajando para que él no sea un adulto dependiente de nadie, pero la preocupación siempre está. Puede ser que en 10 años más yo le diga a usted, ay, mi preocupación que yo tenía hace 10 años no es necesaria, porque esa preocupación también la tuve en su momento cuando Manny era un niño, que también le descubrieron pues su autismo grado Asperger, y yo decía, ay Dios mío, y sin embargo Manny ya terminó su escuela. Manny es un niño completamente independiente en todos los sentidos, él no necesita de nadie, él hace su vida completamente independiente sin necesidad de nadie, de que alguien le haga algo a él. Todo lo contrario, él es una persona que apoya muchísimo y ayuda muchísimo, no solo a mí, sino en su entorno, sus amistades. Los profesores me dicen, ese niño ayuda muchísimo. Se organiza cualquier cosa en la escuela, él es el primero que me dice, venga profesora, yo le ayudo y esa cosa. Entonces, quizás mi preocupación sea sin sentido, tal vez, pero yo creo que eso es un sentimiento que toda la madre tiene, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que todas las personas tenemos que estar preparadas mentalmente. Ya después que usted pasa de cierta edad, cuando usted tiene 20 años usted no se preocupa por eso, pero ya después que usted tiene cierta edad está preparada mentalmente para saber que en cualquier momento podría pasar. Pero el último consejo que yo le puedo dar para todas las personas que me estén mirando realmente es, no dejen para un día, para cualquier día, prepararse para ese momento. Usted y sus seres queridos, porque uno no sabe en qué momento sucede. Usted también tiene una pareja, por ejemplo, como yo, tiene, por ejemplo, niños. En algún momento, cuando todo está bien todavía, hable con su familia, hable con sus hijos, qué usted desea que sucediera en caso de que eso pase. Y, por ejemplo, como en el caso mío, hablar con su pareja. Mi esposo, por ejemplo, me ha dicho todo el tiempo, y hemos ya quedado en acuerdo. Me dice, mi Nelcy, te pido, pero es algo que mi esposo me ha pedido todo el tiempo, porque él tiene terror a eso. Me dice, Nelcy, si a mí me pasa algo, que yo tenga que estar en una cama como un vegetal, y te pidan la opción de si me dejas vivir con aparatos o no, di que no.
Es mi gran miedo, mi temor, que a mí me dejen en una cama una persona como mi esposo, que es prácticamente hiperactivo. Entonces, siendo él así, yo entiendo perfectamente ese miedo que él puede tener. Y lo hemos hablado abiertamente como pareja. Como usted habla de que vamos a cocinar el día de mañana, pues hablamos qué vamos a hacer el día de mañana si algo me pasa a mí. Yo le he dicho a él muchas veces, yo no creo ser capaz. O sea, yo no te voy a jurar, te voy a prometer que voy a cumplir tu deseo, porque yo no me sentiría capaz de hacerlo, pero yo analizaría la situación. Porque hay veces que hay personas que le dicen eso, mire, está en coma, lo que sea, tiene 10, 15 días, un mes, 2 meses, un año, y luego se recuperan. Entonces yo no sé si yo sería capaz de hacerlo, pero lo que sí te prometo, y se lo he dicho, y lo digo también abiertamente, si eso sucediera, no tengas el menor miedo ni la menor preocupación de que yo me voy a ocupar de ti en todos los sentidos. O sea, no tengas el menor miedo de que yo te voy a abandonar, de que yo te voy a... Nunca, jamás. O sea, es que una relación no se basa en el momento... Precisamente eso le dicen a uno cuando tú te casas, en lo bueno y en lo malo, pero sobre todo en lo malo, porque cuando tú necesitas de alguien que del amor y el cuidado de una persona que tú amas, es en lo malo, no es en lo bueno está todo el mundo. Entonces, eso. Nosotros hablamos directamente así de esas cosas y ya tenemos, por ejemplo, todo aclarado, qué tengo yo que hacer, qué tiene él que hacer, a quién tiene que llamar, con quién tiene que hablar, qué tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el momento, cuando llega el momento no es lo mismo, pero no es lo mismo tampoco si ya usted lo planificó y lo tiene todo claro, a cuando usted está así como que, ¿y ahora qué? De hecho, incluso mi suegra, cuando mi suegro murió ahora, ellos vendieron la casa que tenían en Hungría, se los dije. De ese dinero entonces se lo dividieron en 3 partes. La parte de mi suegra que le tocaba como viuda y la parte de mi esposo y de mi cuñada. Mi suegra también se las dio a cada uno de ellos, la dividió entre los 3, ¿no? Y ellos hicieron su división y todo eso pues normal, ¿no? Y parte del dinero que mi suegra pues recibió de la venta de la casa que le tocaba entonces como herencia entonces a ella ya lo pagó en una compañía de entierro y esas cosas. Todo le puede sonar macabro, pero es así. Ella lo pagó, ella ya puso, por ejemplo, lo que ella quiere, dónde y todo eso, porque ella dice, no sé si llegue mañana, si llegue el día de mañana, si llegue en 20, 30 años, no importa cuándo. No quiero que ustedes tengan el problema de encima de la situación, de que tienen que resolver la situación, de no saber dónde van a sacar el dinero, porque usted no sabe la situación de nadie en un momento dado, entonces, ¿no? Otra cosa, eso también se puede hacer aquí en Alemania, para las personas que viven aquí en Alemania. Tú puedes, por ejemplo, contratar una compañía o incluso puedes ir pagando mensualmente los gastos de tu entierro. Sí, se puede. Entonces, bueno, eso. Eso, mis amores, yo sé que es un tema que a muchos de ustedes le pueda sonar un poquito como que porque los latinos no estamos acostumbrados a prepararnos para este tipo de cosas. Pero es un buen punto y cada persona tiene una forma de pensar y de ser distinta. Por eso es mundo. Ya ustedes saben entonces, mis amores, nos vamos a ver de nuevo aquí en otro video más el día de mañana. Hasta la próxima. Bye.